Hola, quiero continuar hoy día con la lectura que hicimos ayer del libro de Nehemías, donde dijimos que vinieron los conspiradores para atacar a Nehemías y a todos los que reconstruían el muro, y ellos oraron al Señor y Dios les proveyó de fuerzas. Pero quiero leer hoy día en el mismo capítulo 4, pero en el versículo 10, donde dice lo siguiente: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Pese a que oraron, a que le pidieron a Dios fuerza para soportar la oposición de Sanbalat, de Tobías y de todos aquellos escarnecedores que estaban ahí estorbando la construcción de los muros, llegó el momento triste en que ellos dijeron, y puntualmente Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Aquí hay tres cosas que podemos hoy día traerlas a la vida práctica del tiempo de hoy en el que estamos. Número uno, las fuerzas se acaban. Dice el texto que leímos que las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado. Hoy día las fuerzas están debilitadas en muchas personas. Hoy día muchos pueden sentir falta de fuerzas. Tratan de hacer tanto y no logran mucho. Hoy día, cuando estamos siendo atacados por esta pandemia, hoy día todos están haciendo un esfuerzo extraordinario porque pronto esta pandemia termine a todo nivel, autoridades, el sistema de salud, todos haciendo un esfuerzo extraordinario. Pero llega el momento en que las fuerzas parece que se agotan, las fuerzas parece que se terminan. Y por eso es que tenemos que orar por nuestras autoridades, tenemos que orar por el sistema de salud, por los que están encabezando, liderando todo lo que es esta situación que estamos viviendo. Tenemos que orar por ellos, porque llega el momento en que las fuerzas de ellos se sienten debilitadas. Aún nosotros, los cristianos, igualmente nuestras fuerzas se debilitan, igualmente flaqueamos. Pero lo que quiero decir en esta mañana, amigo, amiga, es que nosotros trabajamos y servimos a aquel que da las fuerzas. Él nos da nuevas fuerzas. Aun cuando no tenemos ninguna, dice la palabra, Él nos renueva las fuerzas. Él nos da nuevas fuerzas. Y por eso en este día yo quiero animarte a que te renueves de nuevas fuerzas. Fuerzas que vienen de Dios para tu vida. Porque solo Él puede hacer eso. Si tus fuerzas están flaqueando a esta hora, si tus fuerzas están desmayando, solo Dios puede renovar tus fuerzas. Eso fue lo primero que dijeron. La fuerza de los acarreadores se han debilitado. Yo imagino los que acarreaban el material para levantar los muros, la fuerza de esa gente se estaba debilitando. En segundo lugar, dice el verso 10, y el escombro es mucho. Es decir, la basura es mucha. Y la basura impide la visión. El escombro eran montañas de problemas que impedían ver más allá. Y hoy día nosotros muchas veces el escombro es tanto, la basura es tanta, la información es tanta, que es como un montón de basura y entonces no vemos más allá y quedamos ahí con la vista muy corta. Mi querido amigo, esto es una segunda evidencia en estos hombres que estaban levantando el muro. Mostraron absoluta falta de visión. El punto número uno era absoluta falta de fuerza. Ahora el número 2, cuando dicen que el escombro es mucho, absoluta falta de visión. Amigos, tenemos que mirar más allá de los escombros. Tenemos que mirar más allá de las montañas de problemas, más allá del diagnóstico adverso de salud, más allá de esta pandemia, más allá tenemos que mirar
Eso es visión. Y Dios quiere que tú tengas visión, que no te quedes tan miope, que no te quedes mirando solamente el problema al frente tuyo, sino que mires más allá, porque más allá hay paz, más allá hay serenidad, más allá la prueba quedará atrás. Hoy día está al frente, la estamos viviendo, pero mañana, más allá, la prueba quedará atrás. Estos que construían el muro mostraron evidente falta de visión. Y lo tercero, y concluyo, simplemente dijeron, no podemos edificar el muro. No podemos edificar el muro. No tenemos fuerza, el escombro es mucho, no tenemos visión, simplemente no podemos edificar el muro. Esto tercero que demuestra esta gente es absoluta falta de confianza. Absoluta falta de confianza. Y hoy día en estos tiempos igualmente muchas personas están mostrando absoluta falta de confianza. No están confiando en Dios y hoy día por eso están deprimidos, muchos tristes, otros, y los montones de problemas y todo lo que hoy día significa esta pandemia los tiene a muchos arruinados, tristes, dispersos. Y simplemente como estos hombres dijeron, no podemos edificar el muro. Y hoy día hay muchos que dicen, ya no podemos más, ya no sé qué hacer, todo esto me absorbe demasiado, me consume demasiado. Pero queridos, concluyo diciéndote que tenemos que tener confianza. ¿Y confianza en quién? Confianza en Dios. Confianza en Dios. Solo Dios puede renovar tu fuerza. Solo Dios puede sacarte los escombros de basura y hacer mirar más allá. Solo Dios puede darte la confianza que tú necesitas. Atrévete a confiar en Dios. Hoy día muchos esperan una vacuna y confían en que pronto saldrá una vacuna. Otros esperan en las autoridades. Otros esperan en la Organización Mundial de la Salud. Otros esperan en otras cosas. Yo te invito a que esperes en Dios. Espera en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Cuando este pueblo finalmente pudo vencer estas tres cosas, la falta de fuerza, la falta de visión y la falta de confianza, continuaron manos a la obra para seguir construyendo el muro y lo pudieron lograr, porque Dios estaba con ellos. Así Dios también está contigo y está conmigo. Y Él es el único que puede ayudarte cuando tus fuerzas flaquean. Él es el único cuando las montañas de problemas son tan grandes. Él es el único que puede darte visión para mirar más allá. Y en tercer lugar, Él es el único que puede ayudarte para que tú confíes en Él, porque nadie más te puede ayudar como nuestro Dios. Que tengas un bendecido día.